Buenas tardes, alumnos, bienvenidos nuevamente a la asignatura de epidemiología. Hoy vamos a abordar la unidad número 4, que se refiere a diseño de estudios epidemiológicos. Dentro de esta unidad, pues, los estudios epidemiológicos los abordaríamos por separado. Hoy vamos a hablar sobre los estudios descriptivos, recordando que también además hay estudios de tipo analíticos experimentales, estudios observacionales, estudios de cohortes, de casos y controles, cada uno pues con una clasificación dentro de los estudios epidemiológicos. Pero hoy vamos a estudiar los estudios descriptivos en esta oportunidad. Tenemos objetivos que cumplir. Uno de ellos es determinar la importancia de la metodología de riesgo, razonamiento, causa como bases para fundamentar el proceso de los estudios epidemiológicos. 2. Aplicar las técnicas y procedimientos característicos de los estudios epidemiológicos para el estudio de los problemas de salud en una comunidad determinada. 3. Valorar la importancia de la epidemiología como fuente generadora de conocimiento de la realidad de salud en la población. De manera introductoria, pues podemos decir que los estudios epidemiológicos o estudios de investigación médica son el conjunto de actividades intelectuales y experimentales realizadas de modo sistemático con el objeto de generar conocimiento sobre las causas que originan las enfermedades humanas. Los estudios epidemiológicos permiten a la vez establecer la relación entre las causas de la enfermedad. Recuerda que habíamos hablado de las variables independientes y la influencia de estas sobre el surgimiento de la enfermedad. Estamos hablando de variable dependiente, que es el efecto. Es decir, la relación causa-efecto es importante en los procesos de salud en una población, ya que estos estudios pues vienen a tratar de darle salida y darle respuesta a estos problemas, a estas interrogantes que nosotros como médicos en nuestra práctica nos vemos que siempre tenemos la necesidad de investigar o de conocer el por qué se está desarrollando o el comportamiento que tiene una enfermedad en un individuo o en un grupo poblacional. La clasificación, hablando de este punto, de los estudios epidemiológicos, puede clasificarse según la temporalidad. En este caso hablamos de estudios retrospectivos, que es un estudio de tipo longitudinal en el tiempo, que se analiza en el presente pero con datos del pasado. Su inicio es posterior a los hechos estudiados. Hablamos también de segunda temporalidad del estudio transversal, que es un estudio que se realiza con los datos obtenidos en un momento puntual, como el estudio de prevalencia, como es el caso de los estudios descriptivos. Estudio prospectivo es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro. Según el tipo de resultado que se obtenga en el estudio, nosotros podemos hablar de los estudios descriptivos. Esto es lo que vamos a profundizar un poco el día de hoy en los estudios descriptivos. También tenemos los estudios analíticos, según si existe intervención, los estudios analíticos en la cual el investigador no interviene, se limita a observar y describir la realidad. Ejemplos son los estudios de casos y controles, que los vamos a ver más adelante, estudios de cohorte y el estudio de prevalencia. Estudio de intervención, el investigador introduce variables en el estudio, interviniendo en la realidad y desarrollo del mismo, dependiendo de si existe aleatorización o no. Estudios cuasi experimentales son estudios en los que existe intervención, pero los sujetos participantes no son aleatorizados. Estudios experimentales, los sujetos participantes han sido incluidos de forma aleatoria, pues ahí estamos hablando de, por ejemplo, de los ensayos clínicos, del ensayo comunitario o de laboratorio. Un ensayo clínico es un estudio prospectivo que es analítico y de intervención, pero con aleatorización. Según la unidad de estudio, podemos ver de que hay estudios de tipo ecológico o de correlación, donde la unidad de estudio es la población en sí. Estudios en los que los individuos son las unidades del estudio, comunicación de un caso, estudio de serie de casos o estudio transversal,
y longitudinal, que es lo que vamos a ver hoy, que son los casos, los estudios de casos descriptivos. Algunos conceptos básicos que nosotros debemos de manejar, son las estrategias que adopta la epidemiología para medir la ocurrencia de las poblaciones y explicar causas que las determinan o condicionan. Esto se refiere a los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos es la forma particular de la metodología de investigación aplicada a la enfermedad y a sus causas como fenómeno poblacional con vistas a prevenirla y controlarla. Los estudios epidemiológicos y clínicos se benefician mutuamente tanto el fortalecimiento de sus respectivos marcos teóricos como de los propósitos finales que se proponen. Según la estrategia de investigación que se aplica a profundidad y potencia explicativa acerca de las enfermedades, su distribución en los grupos poblacionales y eventual consideración etiológica. Igualmente, la naturaleza del problema, frecuencia, los recursos disponibles, el tiempo en presentar los resultados, el tipo de información a la que se tiene acceso, son elementos que llevan a escoger el tipo de estudio epidemiológico. Por eso ustedes, todo esto, en la clase de investigación en salud, ustedes ponen en práctica todos estos conocimientos teóricos para poder llevar y echar a cabo su proyecto investigativo. Podemos decir que la asignación es lo que se refiere a asignación aleatoria o intervención en el diseño. Estos estudios experimentales, ya decíamos, pues que tienen una asignación aleatoria. Es decir, yo, si estoy haciendo un estudio en dos grupos poblacionales, trato de que el conjunto de grupos sean iguales, ¿verdad? Sean iguales en características, por ejemplo, edad, sexo y alguna composición étnica, por ejemplo. Entonces los grupos son iguales. Para que a la hora de que yo haga el experimento, un ensayo clínico, por ejemplo, si estoy estudiando los efectos, la eficacia de un fármaco, pues determinar, según los resultados, que los efectos del fármaco pues están influenciados por el mismo fármaco y no por los grupos en estudio, ya que fueron asignados de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces, no ocurre así en los casos de asignación no aleatoria, donde no hay intervención en el diseño, y no hay un control de asignación de los grupos de estudio, sino que solamente son estudios observacionales. Dentro de ellos, observacionales y los experimentales, pues hay una diferencia entre ellos, que es la asignación aleatoria y la asignación no aleatoria. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos, analíticos. Los descriptivos, pues habla de lo que estamos hablando ahorita, habla de lo que es la población, que decíamos que es la unidad de análisis, que es la población, son estudios de tipo ecológico. Y los estudios descriptivos en individuos, por ejemplo, pueden ser casos, una serie de casos, o pueden ser estudios transversales o de prevalencia, que en este punto de estudios transversales o de prevalencia son la mayoría de los estudios que ustedes realizan para optar a su título como médico. La mayoría son estudios de este tipo, estudios descriptivos, transversales o de prevalencia. Y en el caso de los analíticos, pues hablamos de casos y control, ¿verdad? Y hablamos de casos de casos de seguimiento, que son estudios de cohorte, que los vamos a ver. O una asignación aleatoria, hablamos de estudios cuasi experimentales y hablamos de ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver ejemplificando cada uno de ellos. Los tipos de estudios en epidemiología, los estudios epidemiológicos los podemos agrupar, como hablábamos en la diapositiva anterior, en observacionales, ¿verdad? Que ese es un tipo de estudio descriptivo, describen la forma como se distribuyen las enfermedades en las poblaciones, según algunos atributos, sin detenerse a precisar una consistente relación causal de carácter etiológico. Hablamos también de los observacionales, analíticos, hablábamos de casos, control y cohorte, y experimentales. Para que al estudiar la distribución de las enfermedades de los grupos de población, se puede precisar la relación causal que existe con su determinante. Ahí hablamos de relación causa-efecto o factores de riesgo como causa,
o una variable independiente y de efecto de enfermedad como una variable dependiente. La clasificación ya mencionábamos anteriormente, estudios observacionales descriptivos, correlacionales ecológicos o de población, estudios de serie de casos, estudios transversales o de prevalencia, los estudios observacionales y analíticos, ahí hablamos de casos y controles de cohorte, estudios experimentales que son de intervención, ensayos clínicos controlados y estudios cuasi experimentales. Los estudios descriptivos, vamos a ver qué es lo que podemos nosotros reconocer sobre ellos, por ejemplo, conceptos básicos y tipos de estudios descriptivos, características y utilidad que estos estudios tienen, los tipos de estudios descriptivos, las variables y sus dimensiones de persona, lugar y tiempo, que son importantes en este tipo de estudios descriptivos observacionales. ¿Qué características tienen estos estudios descriptivos? Ya entrando en materia en sí, se limitan a informar sobre la distribución de las enfermedades en las poblaciones. Constituyen el primer nivel de contacto con el conocimiento sobre los padecimientos y enfermedades en las poblaciones. Sobre la base de esa primera información de la distribución de las enfermedades, es posible seguir avanzando en el conocimiento utilizando otro tipo de diseño de estudio. Es decir, que a través de un estudio descriptivo nosotros podemos ir a hacer un estudio de tipo experimental. Un ensayo clínico, por ejemplo, un estudio cuasi experimental, lo podemos realizar ya teniendo como base un estudio de tipo observacional o descriptivo. Los estudios descriptivos se constituyen en una primera fase de los estudios analíticos. Independientemente que sean una primera aproximación al conocimiento del comportamiento de las enfermedades en las poblaciones, deben ser rigurosamente diseñados. Parten de una observación cuidadosa y el registro objetivo de los hechos. Ahí hablamos de estadísticas sistemáticas de los servicios de salud, archivos sanitarios o de salud y archivos hospitalarios. Es importante precisar el caso de la enfermedad para evitar errores de estimación. Los objetivos de estos estudios o de los estudios descriptivos, uno, se interesan en conocer los grupos poblacionales y las áreas geográficas donde se distribuyen las enfermedades. Buscan las variaciones que en el tiempo tienen las enfermedades. Aseguran la formulación de hipótesis causales para someterlos a estudios de tipo analítico, lo que hablábamos anteriormente, que esto puede ser profundizada en base a un estudio descriptivo, a hacer un estudio más profundo, un estudio de tipo analítico con experimentación. Identifican en primera instancia causas de patologías de etiología desconocida. 5 estudios que pretenden responder a las preguntas que, quién tiene qué, dónde y cuándo se presenta dicho evento, qué características tienen las personas afectadas y en qué proporción la enfermedad afecta al grupo de población estudiada. La mayoría de estas interrogantes ustedes se las han planteado en su proyecto investigativo que están realizando en la otra asignatura de investigación en salud. Utilidad de los estudios descriptivos. ¿Para qué son útiles que yo haga un estudio de este tipo, un estudio de tipo descriptivo? Permiten el establecer la población diana en relación a una enfermedad. Incrementan y mejoran el conocimiento de determinado daño o factor de riesgo. Estudian eventos de naturaleza desconocida y contribuyen a mejorar el sistema de clasificación de enfermedades. Es decir, tienen un impacto en la salud, en el comportamiento epidemiológico, ¿verdad?, de una patología en cuanto a su incidencia y su prevalencia. Describen la historia natural o social de una enfermedad. Identifican factores de riesgo de las enfermedades. Generan hipótesis para su comprobación por estudios analíticos o experimentales. Es decir, yo puedo generar una hipótesis en un estudio de tipo descriptivo y posteriormente puedo comprobarla a través de estudios analíticos o experimentales. Se consideran el primer paso para establecer una relación causal, una relación de causa y efecto, identifican grupos vulnerables, prioridades y necesidades de salud en la comunidad y proporcionan información para la planificación, administración y evaluación de los servicios de salud. Por eso es que ustedes hacen muchos de estos estudios en los hospitales para poder planificar, administrar y evaluar un servicio determinado. Fuente de información en este tipo de investigaciones. Bueno, puede ser primaria cuando el autor o los autores generan información propia
sobre el tema a investigar, en dependencia del tema que ustedes vayan a desarrollar. Secundaria, archivos de clínicas u hospitales, que en este caso pueden ser expedientes clínicos, registros de los programas de salud. Si yo estoy estudiando el programa de hematoncología, por ejemplo, yo puedo tener registros de ese programa en sí. Informes de entidades privadas, es decir, no solamente en hospitales públicos, sino también en clínicas privadas en algún departamento. Y a través de encuestas, ¿verdad?, que es una fuente de información secundaria. Los tipos de estudios descriptivos, uno de ellos son los correlacionales o ecológicos. ¿Qué caracteriza a un estudio de esto? Establecen medición de las características de toda la población, no a nivel individual, es decir, por eso decíamos que la unidad de análisis es la población en estos estudios ecológicos. Precisan de la existencia de datos, usan medidas que relacionan características de la población en su conjunto y describen la enfermedad en relación a factores de interés para el investigador: edad, tiempo, utilización de servicios de salud, consumo de alimentos, consumo de medicamentos u otros. La clasificación de los estudios correlacionales, pues vamos a mencionarlo. Tenemos estudios de tipo exploratorio, estudios de series temporales y estudios de correlación ecológica. Aquí podemos ver que los exploratorios comparan la incidencia o prevalencia de un problema de salud en varias áreas para detectar patrones de tipo geográfico, es decir, un grupo poblacional. Temporales describen el comportamiento de problemas de salud a lo largo del tiempo, buscando patrones estacionales o tendencias a más largo plazo. Y la correlación ecológica establece comparaciones entre grupos. Son estudios correlacionales. Analiza el grado de relación entre niveles promedios de exposición y comportamiento con el efecto hipotético. La ventaja que tienen este tipo de estudios de tipo correlacionales, uno de ellos, que no requieren de mucho tiempo para su estudio, son de bajo costo, utilizan toda la información disponible al momento, representa un promedio de niveles de exposición más que valores individuales, permiten la generación rápida de hipótesis, son de fácil aproximación a evaluación de programas de tipo preventivo. ¿Y qué desventajas tienen? Tienen poca capacidad para la vinculación causal entre exposición y enfermedad. Limita la capacidad para controlar factores potencialmente confusionales y usa correlación, no implica necesariamente la presencia de una válida asociación estadística. Igualmente, la falta de correlación en el estudio no presupone la ausencia de una válida asociación estadística. Por eso hablamos de ventaja y de desventaja en estos estudios de tipo correlacional. La acumulación rutinaria de casos que comparten, estamos teniendo un problemitas técnicos, pero podemos hablar aquí, por ejemplo, en el caso de estudio, caso o serie de casos, algunas ventajas y desventajas que tienen ellos. Ventaja: reconocimiento de nuevas enfermedades. Formulación de hipótesis referidas a posibles factores de riesgo. Pueden ser series con volúmenes grandes de casos que permiten cuantificar la frecuencia de una exposición. Desventaja: se basa en la experiencia de una persona o grupo, en el caso de los investigadores. Un factor accidental puede tomarse como potencial factor de riesgo de la enfermedad. Independientemente de la magnitud del número de casos en los que se cuantifica la frecuencia de la exposición, su interpretación es limitada al no disponerse de un grupo de comparación. Estudios transversales, que es otro tipo de estudio descriptivo o de prevalencia. Los objetivos: describir las características de la aparición de un evento y o la exposición a factores con relación a personas, lugar y tiempo. Indagar la presencia de los factores y la ocurrencia del evento una vez conformada la población en estudio. Se realiza una medición en el tiempo en cada sujeto de estudio, es un corte transversal, en un área geográfica poblacional o en una institución. Generalmente, este es el tipo de estudio que ustedes realizan en sus proyectos investigativos para optar a la tesis o para optar al título de médico y cirujano. Hemos detectado las pandemias modernas por tabaco y asbesto, por ejemplo. Simultáneamente se presenta la condición de exposición y de enfermedad, se pretende indagar la magnitud de la enfermedad y la magnitud de las personas,
que poseen el posible factor causal. Las poblaciones pueden juntarse por diferentes atributos. Por ejemplo, no se confirma ningún vínculo entre el factor de riesgo y el problema. Raza, edad, sexo y educación. En esto se investiga prevalencia específica. Es lo que hablábamos anteriormente, que son estudios meramente de prevalencia. Informan sobre frecuencia y características de una enfermedad, proporcionan una fotografía del periodo de tiempo de la población sobre su condición de salud y proporcionan información sobre prevalencia de una enfermedad u otro resultado. Ventajas de los estudios transversales: proporcionan una idea de la magnitud y trascendencia del problema, proporcionan información basal para estudios de seguimiento y que permiten no considerar los casos existentes o prevalentes, permite distinguir entre casos y no casos, facilitando un análisis semejante al de estudio de casos y control. Son estudios apropiados para enfermedades crónicas de larga duración, por ejemplo, la hipertensión arterial, la hipertrofia prostática benigna, por ejemplo, como estudios de tipo transversal. Son eficientes para estudios de la prevalencia de enfermedades en la población. Se pueden estudiar varias exposiciones. Pueden revelar características de la frecuencia de enfermedades y tendencias a lo largo del tiempo. Plantean pocos problemas éticos, son sencillos, son poco costosos y requieren de poco tiempo. Las desventajas: problemas para definir y medir las exposiciones. Hay sesgo de selección, que los sesgos los vamos a ver más adelante. Hay sesgo por casos prevalentes. La relación causa-efecto no siempre es verificable. Sobre representación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones con un mejor curso clínico. No sirven para probar hipótesis causales, ya que tenemos que hacer estudios de tipo experimentales o cuasi experimentales. Establecen medición de los patrones de distribución y las características de los problemas de salud en toda la población. Describen la enfermedad en relación a factores de interés para el investigador: edad, tiempo, utilización de servicios, consumo de alimentos, consumo de medicamentos y otros. Variable persona, lugar y tiempo. Entonces, variable persona, ahí tenemos que ver edad, sexo, personalidad, factores socioeconómicos, ingresos. Hablábamos también de religión, estado civil, raza, educación, ocupación y otros tipos de variable persona. Cada una de estas características puede asociarse etiológicamente a la enfermedad. Existen enfermedades más frecuentes, como decíamos, en ciertas edades. Las respuestas inmunitarias varían a lo largo de la vida y modifican la frecuencia de aparición de ciertas enfermedades. Por eso es importante la variable persona en este tipo de estudios de tipo descriptivo. Variable lugar: el lugar de residencia puede asociarse directamente con ciertas enfermedades. Por ejemplo, en una ubicación geográfica donde los suelos son pobres en yodo, puede haber una incidencia alta de bocio endémico en la población. El manto freático de la mina en la India, por ejemplo en León, presenta niveles altos de arsénico, lo que se asocia a cáncer de piel. Entonces, eso es el lugar, la variable lugar es importante, ya que nos puede predisponer a la incidencia de ciertas enfermedades. Se señala que en Chichigalpa existe un incremento en personas mayores de insuficiencia renal crónica. Puede ser debido a la actividad a la cual se dedica este tipo de población. Variable tiempo: la frecuencia de una enfermedad en la población varía a lo largo del tiempo. Eso es importante que ustedes lo manejen para tomarlo en cuenta en sus proyectos investigativos. Cambios en la frecuencia pueden deberse a cambios en la intensidad de determinados factores causales. Ya, la magnitud que las enfermedades adoptan a lo largo del tiempo puede ser endemia, epidemia o pandemia. Y el comportamiento estacional, que puede ser cíclico, es una de las variables importantes en relación al tiempo a la hora de medir el comportamiento de una patología en un grupo poblacional. Los estudios transversales, podemos ver algunos ejemplos de ellos, que es un tipo de estudio de tipo descriptivo. Encuestas nicaragüenses de demografía y salud, por ejemplo, ENDESA es un tipo de ejemplo de un estudio transversal. Y la caracterización, por ejemplo, de las mujeres que presentan enfermedades intrauterinas. Esto nos puede permitir identificar posibles factores de riesgo y facilitar información para pruebas de hipótesis en estudios analíticos. Este es otro tipo de estudio transversal. Y como tercero, como ejemplo, un estudio de mortalidad materna en hospitales
que compara las tasas y causas de mortalidad relacionadas con el embarazo en hospitales rurales y urbanos. Bien, esto ha sido todo por hoy, estimados alumnos, pues espero les haya servido de manera introductoria esta videoconferencia de estudio descriptivo, ¿verdad? O de estudio epidemiológico. Recuerden que la actividad la actividad de la plataforma, pues siempre en esta semana vamos a tener actividades evaluadas, actividades también no evaluadas. Recuerden registrar su asistencia, recuerden asistir a la actividad docente y la nueva modalidad es que yo voy a registrar la asistencia para ustedes, ¿verdad? Y en el transcurso de la clase, de las 3 horas que tenemos previstas para el desarrollo de la misma. Gracias por su atención. Cualquier duda, también estamos abiertos en el chat y en un foro de debate sencillo dentro de la plataforma. Que pasen buenas tardes.